noches, bienvenidos a El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar en esto que usted disfruta todas las noches y que se llama 8 en punto. Es un placer poder estar esta noche con todos ustedes. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Noche de jueves, noche de análisis, donde abordamos temáticas de coyuntura de actualidad. El doctor Miguel Fortín Magaña está con nosotros, por supuesto, al igual que el doctor Omar Pastor, a quien hemos invitado con el mayor de los placeres, Juan Ramón Medrano. También, por supuesto, esta noche nos acompaña. Le planteamos la pregunta para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Producción, arrancamos. Dice así: según su opinión, ¿qué tanto cree usted que la economía del país ha avanzado por las políticas del actual gobierno? Un 3%, mucho, 7, poco, 90, nada, 60 votos hasta este momento sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Para que nunca El Salvador cambie lo mejor, nosotros estamos cambiando por ti. Este primer segmento de la entrevista 8 en punto es gracias a la fina participación de Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales para que hagas tus transacciones en el lugar y en el momento que tú más lo necesites. Banco Agrícola hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto. Bueno, señores, nos incorporamos en esta tribuna de entrevista y le damos la bienvenida al doctor Omar Pastor. Doctor, bienvenido, un placer. Espero que esté muy bien. ¿Cómo se la semita? ¿Todo va a salir bien? Gracias por acompañarnos. Gracias a Dios estamos aquí nuevamente. Gracias. Y me alegra verte de nuevo y estar con mi pueblo, que gracias. Es mi gente. No le ha servido semita. Le agradezco, muy amable, ya se lo comió. El doctor Miguel Fortín Magaña, caballero, ¿Qué un tal? placer. ¿Cómo está? Gracias. Qué gusto verlo. Gracias. El doctor también, bueno, también nos acompaña Juan Ramón Medrano, con su permiso, caballero, un placer también. Gracias por venir a su casa. Gracias por invitarme. Señores, arrancamos con el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta noche para todos ustedes como punto de partida de lo que vamos a conversar. Y es que esta noche vamos a hablar, por supuesto, caballeros, del discurso del presidente de la República sobre el rumbo que lleva nuestro país según la gestión que él está implementando, y por supuesto el discurso de fin de año del 2017. Presupuesto General de la Nación del 2018 no fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Eso sí, los bonos, señores, eso sí se lo llevaron los aguinaldos y el pago pese a resolución de la Sala de lo Constitucional. Impacto que tendrá la no renovación del TPS. Para muchos ya tiene cartel de liquidado. El 8 de enero se va a saber balance general del escenario político-económico. Me desplazo, producción, acompáñenme, dice así: el buen rumbo del país según el presidente Salvador Sánchez Serén. El gobierno baja 200 millones en deuda ante la presión opositora. El Faro, Arena y el FMLN han usado repetidamente la política de seguridad con fines electorales. Diciembre sigue con alza de homicidios según seguridad. Corte de Cuentas de la República no logra determinar el origen de los fondos efectivos que utilizó el señor Funes para pagar viajes. Peritaje confirma que Elmer Charlé y su esposa recibieron 15.2 millones de dólares provenientes del erario público del Estado. Autoridades preocupadas por incremento de quemados por pólvora. Aprueban ley administrativa para reducir trámites. El Salvador pide al Papa que interceda por compatriotas amparados en el estatus de protección temporal. Me incorporo rápidamente e inicio, doctor Omar Pastor. ¿Qué opinión le merece a usted el discurso dirigido a la nación el lunes de esta semana en cadena nacional por parte del presidente Salvador Sánchez Serén? Bueno, de acuerdo al discurso, estamos en el país de las maravillas. De acuerdo al discurso del presidente, aquí nadie padece de hambre, de necesidades básicas, pero si vemos la realidad es que sí existen problemas serios de pobreza, de violencia, de
que yo siempre he dicho, son dos tipos que hay que calificarlos correctamente. Una cosa es la delincuencia y otra cosa es un conflicto armado interno, y que más parece como que las pandillas fueran empleados de determinados institutos o determinados órganos de gobierno. Entonces, ¿cómo puedo yo aceptar un discurso que no es cierto? Es decir, aquí hay demasiada pobreza y hay demasiado aprovechamiento por determinadas personas que hoy son millonarias y antes uno los conoció como personas corrientes y normales. Es lo que yo te puedo decir al respecto, sin llegar al insulto, sino midiendo las cosas en su verdadera dimensión. Doctor Fortín Magaña, su opinión también, por favor. Bueno, yo creo que en el curso de la nación un mandatario tiene pues la obligación de destacar las cosas que a juicio de él y su gobierno pues sean o hayan sido exitosas, y eso pues yo lo entiendo y me parece totalmente lógico. También es obligación del presidente de la República, digamos una obligación moral, si ustedes quieren, dar un sentido positivo a las cosas para que haya una esperanza y esa esperanza se renueve el próximo año, y así los políticos tienen que ejercitar, digamos, algunas funciones que son propias del cargo porque están escritas en la ley, y otras que son funciones inherentes al cargo por su propia naturaleza, como repito, levantar el ánimo, dar esperanza, dar un mensaje de animosidad positiva para esta Navidad. Y todo eso está bien. El problema es que los políticos nuestros han perdido, o muchas veces uno nota que han perdido como la realidad de lo que está viviendo la población. Y probablemente porque se rodean de personas que alrededor de ellos les dicen que todo está bien, que todo el mundo los ama, que las encuestas son falsas, que realmente pues... y así cada uno, así cada uno, y ustedes ven alrededor de un político X y todas las personas que están alrededor es que el mundo te ama, el mundo te quiere, los que no te quieren son malos, los que hablan de ti algunas cosas son tus archienemigos y hay que odiarlos, y eso uno lo ve desde pues los precandidatos de Arena hasta el presidente de la República, pasando por el alcalde de San Salvador. La realidad es que el presidente pierde un poco la dimensión de las cosas tal cual están. El presidente de la República está valorando una realidad histórica que no existe. En El Salvador la violencia es el gran problema, la inseguridad es el gran problema. Los salvadoreños comunes y corrientes, como somos todos nosotros, realmente tememos, unos más y otros menos, depende de dónde vivan, si van a ser asaltados, si van a ser renteados, si van a ser acaso secuestrados, y este es un flagelo que nos está afectando a todos. En cuanto a las cifras macroeconómicas, deben valorarse en cada momento, es decir, no es lo mismo el momento actual, el momento que hoy vivimos, al momento que vivió el expresidente Saca, que fue también un personaje populista y que se dio a muchas tareas de este tipo. No estoy diciendo que sea un delincuente, porque eso la justicia lo va a dictaminar, pero sí su modelo era un modelo populista, de derecha, pero populista. Y lo que vivió el presidente anterior a o lo que vivió el presidente Calderón Sol. Cada momento es diferente, que si hubo terremotos, que si hay una economía global retrasada en sus focos de crecimiento, pero el problema actual es que El Salvador en este momento, a diferencia de todos los otros países centroamericanos, realmente crece muy poco. Y delante de este crecimiento pobre que tenemos, lo peor que podemos hacer es cerrar los ojos y pensar que no hay un problema.
Y eso es lo que pasa con el señor presidente, que de alguna manera, si bien manda un mensaje de optimismo, y eso es totalmente válido, insisto, se obnubila dentro de esto y piensa que no hay problemas, o por lo menos infiere que no hay grandes problemas y que vamos por un rumbo adecuado. Y desafortunadamente, desde mi perspectiva, desafortunadamente digo, eso no es así. Juan Ramón Medrano, su opinión, por favor. Bueno, primero quiero poner dos aspectos importantes de contexto. Uno es que apenas falta un par de meses para que haya elecciones de alcaldes y diputados y un poco más de un año para elecciones presidenciales. Segundo, que el papel de la oposición, de la clase media, de los medios de comunicación es hacer énfasis en los aspectos que no funcionan, aquello que no está bien del gobierno, y ante esa situación pues el gobierno se siente presionado, obligado a destacar los aspectos que, bueno, pues, podemos decir que son pocos, pero los aspectos que él considera que son positivos. Y por eso es que destacan que han crecido 2.4 este año, según la CEPAL va a crecer 2.5 el próximo, a pesar de que en Centroamérica el crecimiento, la media es 3.4 y el próximo año es el 3.5, es decir, que estamos un punto abajo de todo Centroamérica, pero hay un crecimiento. Destacan que hay alrededor del 30% de disminución de homicidios, aunque este mes ha habido un incremento del 20%. Y aunque también sabemos que es altísimo todavía, 10 a 11 muertos diarios en relación al año pasado, que eran 14, o al año 2015, que eran 18, pero todavía estamos con un nivel alto y con la duda de si va a ser sostenible este plan y si se va a integralizar, si se va a lograr retomar el control de las áreas que tienen los pandilleros, etcétera. Y el otro aspecto que también tiene que destacar el gobierno son los programas sociales y los subsidios. Aunque en los programas sociales no se ha sentido que haya habido un incremento en los últimos años, y en los subsidios pues se han focalizado o disminuido. Entonces, son relativos los logros, pero, hombre, por razones político-electorales y por razones de contraponer a una opinión abrumadoramente negativa, porque todas las encuestas sacan bastante alto el porcentaje de la gente que dice que vamos por mal rumbo, que califica mal al presidente. Entonces, es entendible que ellos destaquen sus aspectos positivos, aunque por supuesto debería de haber un aspecto autocrítico, un aspecto de aceptación, de decir, miren, sí, en esto hemos avanzado hasta tal punto, pero nos falta mucho más, y en estos otros aspectos no hemos logrado avanzar. En concreto, por ejemplo, la polarización política, aceptar que ahí es doble carril, que los dos son responsables, Arena y el FMLN. No solo culpa de uno. Eso, por ejemplo, no se ha dicho, o el hecho de que se ha disminuido apenas un poco la pobreza extrema, pero que la pobreza en general, pues parece ser que no ha disminuido mucho. El problema de la migración, como que a pesar de lo que dice Trump, sigue siendo un problema grave, etcétera. Es que hay una serie de problemas que sí se pudieron haber dicho, esto no falta hacer, y esperamos mejorar en los próximos años. Ok, vamos a hacer la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros, ya volvemos. Muchísimas gracias, El Salvador, por su preferencia. Estábamos transmitiendo nosotros en Facebook interrumpidamente con los caballeros de esta noche. Juan Ramón Medrano, voy con usted. El presupuesto general de la Nación 2018 no se aprobó. La oposición le está planteando al gobierno una reducción de $200 millones para poder endosar a sus votos, algo que parece que no vamos a tener el próximo año. Ciertamente se puede iniciar con el presupuesto del ejercicio 2017, pero esto como que no da buenas señales para los inversionistas en tener la tranquilidad, la certeza jurídica de poder invertir. Por favor. Hablando de la responsabilidad compartida y de la polarización política, obviamente esto es mucho más sensible ahora que estamos a un par de meses de elecciones, ¿verdad? Y tengo entendido que de todos los años de gobierno de Funes y de Sánchez Serén, creo que una vez votó Arena por el presupuesto. O sea que la oposición por lo general trata de obstaculizar al adversario, obviamente para destacar sus logros y hacer ver mal al otro. Eso pasó también con el Frente, cuando el Frente era oposición. Ahora,
entiendo de que el Frente dijo que quería 505, o Arena, el gobierno y el Frente que querían 550 millones más, y Arena dijo que nada más eran alrededor de 124 los que le podían aprobar, y que los otros partidos de oposición son los que están hablando de 200 millones menos. O sea, que todavía no hay un acuerdo de todos los partidos. Pero en la práctica, mi reflexión es que obviamente el Frente creo que puede mostrar más buena voluntad en cuanto al recorte a algunos aspectos que no son vitales para la gobernabilidad y para los proyectos sociales o para que funcionen los ministerios claves. Y mostrando esa buena voluntad, pues entonces pondría contra la pared de Arena para que se exhiba de que no quiere votar por un presupuesto por razones político-electorales, o para que también diga, bueno, si estos fueron racionales y condescendientes, pues nosotros también vamos a ser flexibles y llegar a un acuerdo. Creo que eso le conviene al país. Es más, creo que la discusión de fondo que se ha hecho de ambos partidos, y por supuesto con la participación de los menores, es que se llegue a un acuerdo de cara hasta el 2024, es decir, que se busque gobernabilidad del próximo periodo presidencial independientemente de quién esté en el poder. Eso, por supuesto, en cuanto a presupuesto, en cuanto a deuda internacional y en cuanto a la deuda interna, lo cual me parece a mí interesante. Ojalá y se lograra. Voy contigo, doctor Omar Pastor, también sobre este tema. ¿No hay presupuesto para el otro año? Es que mira, se puede empezar con el que tenemos ahorita. No, el problema yo lo veo desde otra óptica, y es la siguiente. Sencillamente yo, como ciudadano salvadoreño y como profesional del derecho, considero que los partidos políticos, cuando se trata del servicio que en un momento determinado se le va a dar al pueblo salvadoreño, se le va a servir a la gente, no deben haber opositores ni de un lado ni del otro, sino ver con los dos ojos cuáles son las necesidades que se necesita suplir en el país para que el país camine por caminos amplios, anchos y correctos. Pero como aquí, vuelvo a la partidocracia, entre ellos mismos se tienen desconfianza, entonces fíjate que aún así, con la desconfianza que existe y con los intereses electoreros que vienen, creo que bien se podría conformar una comisión para que supervise los gastos que lleguen en el presupuesto, para ver si se van a utilizar en las cuestiones o cosas que se está previendo resolver el próximo año. Pero no, aquí se oponen por oponer, sin pensar en que lo que se quiere es suplir necesidades de la gente que no han tenido la oportunidad hasta ahora de siquiera comer 2 tiempos. Entonces, cuando ellos se ponen en ese plano, le están negando un derecho humano a la gente, le están negando la democracia al pueblo, y se está demostrando lo que es la partidocracia. Doctor Fortín, voy con otro tema. Bueno, el presupuesto general del 2018 no está aprobado. ¿Su opinión? Eso realmente era de esperar. Efectivamente, como Juan Ramón lo decía hace un rato, ya es la historia, pues. O sea, el FMLN no aprobó los presupuestos cuando Arena era gobierno, y Arena no aprueba los presupuestos cuando el FMLN es el gobierno. La realidad es que lo que sí queda como muy claro es que no nos podemos seguir endeudando innecesariamente. No podemos continuar con una situación que ya no podemos pagar, pues más del 60% del Producto Interno Bruto está endeudado, y simplemente no somos nosotros los que lo vamos a pagar, no lo van a poder pagar ni nuestros hijos ni los hijos de nuestros hijos. Por el otro lado, el Banco Mundial ha hecho una sugerencia sobre esta condición desde hace ya algún tiempo, en donde le ha pedido, entre otros actores, al gobierno y al partido principal de oposición,
que se reúnan para hacer un pacto fiscal y para trabajar juntos hacia o de caras inclusive a los comicios hasta el 2024. Pero nunca se ha podido. Desde la perspectiva de la gente del Banco Mundial con la que yo he platicado, ha habido varios bemoles, pero al final el pacto fiscal como que no se firma. Y no se firma, digo yo, porque nadie se quiere comprometer a cosas que el mismo Banco Mundial ha sugerido, como por ejemplo, que esto es terriblemente impopular, el aumento del IVA del 13 al 15%, por ejemplo. También un congelamiento de los salarios, disminución de gastos en publicidad y todas estas cosas. Y obviamente el gobierno actual y el próximo gobierno, sea del signo que sea, a lo mejor tampoco tiene como mucho interés en esto. Pero necesitamos urgentemente un pacto fiscal y necesitamos urgentemente un pacto que nos garantice la gobernabilidad, no solo hasta el 2019, sino del 2019 hasta el 2024 y después del 2024, lo que al final sería la primera vez que tendríamos una política de Estado sobre la cuestión económica como tal. Juan Ramón Medrano, se están haciendo esfuerzos. El canciller de la República ha viajado a diferentes instancias internacionales hacia los Estados Unidos de Norteamérica, solicitando apoyos para los connacionales, la refrenda del estatus de protección temporal. Y la nota que veíamos nosotros, productor, acompáñeme, en el tradicional collage de noticias, donde se le ha solicitado al Santo Papa que pueda intervenir, al Papa Francisco, de una u otra forma poder hacer gestiones ante, para muchos, aquí lo tenemos, decisión que prácticamente ya está tomada por la administración del presidente Donald Trump. Por favor. La verdad es que la voz del Papa es una voz fuerte que se escucha en el mundo, pero también sabemos que es una voz crítica del gobierno de Trump. También escuché al ministro Hugo Martínez decir que hay varios congresistas norteamericanos, tanto demócratas como republicanos, que están también ellos implementando ahí una gestión, una iniciativa para ver si se prorroga el TPS. Pero yo creo que el gobierno está haciendo todo el esfuerzo posible, aunque en el fondo, los que de alguna manera conocemos sobre la situación política nacional y un poco de la situación internacional, sabemos de que Trump tiene una política clara de decir no al TPS, y él es la voluntad que al final va a decidir esto. O sea, la presión nuestra sirve, la participación de los congresistas, qué bueno. El Papa pues es un hombre con mucha sensibilidad social y es un líder que es escuchado, pero creo que eso no va a ser suficiente. Ahora, por supuesto que eso no implica que los 190,000 salvadoreños van a ir todos corriendo para acá y se van a dejar capturar inmediatamente porque están ilegales. Obviamente no, pues. Si se fueron ilegales, la gran mayoría van a ver cómo se mueven allá y que no los agarren, si tampoco no son babosos, como decimos en buen salvadoreño. Pero es una realidad que creo que tiene en este sentido dos aspectos fundamentales. Uno es el hecho de que a nosotros las remesas nos sirven un montón y que la migración ayuda un poco a bajar esa presión de la falta de empleo en el país. También es cierto lo otro, y es de que están obligados los gobiernos y los partidos políticos y la empresa privada y todos los salvadoreños a buscarle solución al problema de la falta de empleo, de la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, para que no tengamos esa migración. O sea, ese es el reto grande. Por supuesto que lo de hacer gestiones y ver que el TPS siga es bueno, pero lo fundamental es cuáles son las políticas para evitar que nuestra gente se vaya. Ese es el punto de fondo. Doctor. En efecto, es una realidad que la gente se va por necesidad, no queda otra, porque aquí no hay trabajo, no hay empleo, es decir, y corren el peligro de ser muertos al salir de la casa, porque hay, yo no digo delincuencia, hay un conflicto armado que no quieren entenderlo así, porque no les conviene, ya que este conflicto existente, teniéndolo nada más como delincuencia, les produce votos a 2 partidos, a 3, a 4 partidos, les produce dinero y todo feliz, aunque estén muriendo un montón de policías y estén muriendo salvadoreños. Fíjate que hace
unos 6 meses, había un batallón de investigadores y tenían ubicados todos los lugares. E incluso hubo una disminución real de los crímenes que se cometían. Y de repente retiran el batallón, pero ya se estaba... Está hablando de la FIRS y la FARC. Sí, ya se estaba vislumbrando las elecciones. Y apenas retiraron esos batallones, empezó la muerte de policías. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a que se andan buscando votos en esos lugares. Entonces, no los combaten. Y esa es una irresponsabilidad, o mejor dicho, una responsabilidad del gobierno. ¿Por qué? Porque no quiere topar cómo es la cuestión, pues. La delincuencia aquí y el conflicto acá. ¿Quién se encarga del conflicto? La Fuerza Armada. Es que la Asamblea tiene que autorizarlos. Mentira. La Fuerza Armada está para defender la soberanía del país. Y la soberanía es interna y externa. Consecuentemente, sí, los territorios están tomados dentro del país, se está atentando contra la soberanía interna. Ahí debe de entrar el ejército. Pero hay políticos y opinadores en este tipo de programas que dicen, no, eso es inconstitucional. Mentiras, no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es obligación de la Fuerza Armada defender la soberanía interna del país. Y aquí los territorios están tomados por las pandillas y no hacen nada. Lo que sí es cierto, Omar, es de que nadie se quiere echar el trompo a la uña de sacar al ejército, pero al ejército de verdad, no 5.000 o 2.000 o 3.000 policías que acompañan, soldados que acompañan a la policía, no, al ejército desplegado para que retome los lugares tomados por... Y que se quede ahí. Pero eso solo va a ser posible si hay un acuerdo nacional, porque cada uno de los partidos no tiene la fuerza suficiente. Si todos se juntan y dicen, vamos a combatir de frente a la delincuencia con el ejército, con la policía y con todos los hierros, sería otra cosa. Ahora, 1 y 2, debe de haber una solución a la par de la represión. Debe de haber una solución de los problemas sociales. La inversión social. Lo cual no veo yo la voluntad, sinceramente. Doctor. Bueno, es evidente que lo más importante pues es el origen, ¿verdad? Pues, hablando del TPS, no obstante, hay que decirlo porque así es, hay una especie de dicotomía, hay una especie de extraño silogismo en donde el gobierno va a los Estados Unidos a pedir que el TPS continúe y el partido en el gobierno grita Yankees go home. Es decir, que es el grito de batalla en este momento del FMLN, es decir, que los yanquis se vayan a su casa. El problema es que creo que no se han dado cuenta que ellos están en su casa, que somos nosotros los que estamos allá y que de alguna manera cuando nosotros gritemos Yankees go home, los gringos van a gritar guanacos go home. Y cuando eso pase, aunque es cierto que esto no va a ser la diáspora de un día a otro y que no van a andar Hitler detrás de los judíos en guetos, pero la realidad es que el estatus de protección temporal que les daba bastante tranquilidad a casi 200.000 salvadoreños, realmente va a desaparecer. Y esto es gallo cantado, como dicen en mi pueblo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, efectivamente, Trump lo dijo desde el principio, el presidente Trump dijo que parte de su política iba a ser parar la migración ilegal y este tipo de cosas, pero, hombre, ahí tienen ustedes a Honduras, con todos los problemas que hoy por hoy tiene Honduras, que es harina de otro costal. Pero el estatus de protección temporal, se lo han postergado o lo han dado para 6 meses más. Haití no, Nicaragua tampoco, y nosotros seguramente tampoco. Es que uno tiene que ver cuáles son sus aliados y qué es lo que uno quiere, pero uno no puede ser incongruente con lo que hace y con lo que dice. Porque la congruencia en el estilo de vida de todos los humanos es importante.
Si uno de verdad piensa, como el caso mío, yo realmente quiero al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos, no a este en particular, sino que yo he sido, pues, francamente, he querido a ese pueblo. Me parece que son un pueblo realmente bondadoso y que ha ayudado a El Salvador por mucho tiempo. El Salvador no ha sido enemigo de los Estados Unidos. Matías Delgado y Arce se fueron a meter cuando los mexicanos nos estaban invadiendo en tiempos del Imperio del Septentrión con Agustín de Iturbide. Se fueron a meter allá a Washington para ver si nos aceptaban como un Estado. Es decir, ese ha sido un poco la historia de El Salvador. Los salvadoreños hemos visto hacia el país del norte con cariño. El gobierno no. El gobierno y particularmente el partido de gobierno no lo ha visto con cariño. Este partido ha visto hacia el sur, y ha visto hacia Caracas, y ha visto hacia los estados bolivarianos. Y evidentemente, pues que el ministro de Relaciones Exteriores quiera ahora tratar de arreglar el entuerto, si es que eso es un entuerto, bueno, pues es como difícil, es complicado, no es congruente, no lo es. No le podemos pedir a una persona que nos ayude y escupirle a esa persona. No podemos decirle que se meta, y así lo dijo el señor Handel, y eso a mí no se me olvida, que se meta por donde le quepa ¿cómo se llama? El estatus de protección temporal. Se refería a los Estados Unidos. ¿Cómo puede alguien decir eso? ¿A qué se refiere alguien cuando dice que se meta por donde le quepa el TPS? Es decir, por Dios, esa es la incongruencia. Así que mucho que haga el ministro Martínez, poco va a conseguir, si esto ya está, como dicen, es ficha cantada. Ahora, que es nuestra obligación tratar de hacer que el país sea suficientemente atractivo para que no haya este tipo de migraciones, claro que sí. Y ese era el sentido del anterior presidente de los Estados Unidos cuando hizo esta alianza en donde iba a haber, con el Triángulo Norte, cuando iba a haber la situación con el corredor, ¿cómo se llamaba? Lo del norte y en el sur, que ya no se hizo, el Fomilenio, el Fomilenio. El segundo compacto. Sí, pero eso ya no se hizo también porque volvemos a la misma historia. Y la idea es que se iban a hacer polos de desarrollo de tal manera que las personas no tuvieran que emigrar hacia los Estados Unidos, porque esa es una tragedia. Yo como médico y como profesor de una universidad considero, por ejemplo, que es una verdadera tragedia que el 62% de los alumnos que salen de medicina, de los alumni, es decir, de los exalumnos de medicina, de la universidad donde yo trabajo, vivan en el extranjero y ejerzan en el extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Que la capa pensante, que la capa que de alguna manera puede cambiar las estructuras cuando haya que cambiarlas y no cambiarlas por cambiarlas. Cuando todo esto pasa, cuando esa capa de muchachos se va a otras tierras, entonces el país está perdiendo una generación, y eso es dramático y trágico. Y estamos nosotros en la obligación, todos juntos, de derecha, de izquierda, de centro, de lo que ustedes quieran, todos juntos, de encontrar una solución, porque no podemos pretender que venga alguien desde afuera y nos resuelva los problemas. Hemos dejado de confiar en las instituciones salvadoreñas, hemos dejado de creer en nosotros, y lo único que gritamos es: ¿quién podrá defendernos? Y no puede seguir siendo así, tenemos que ser nosotros los que nos defendamos. Juan Ramón Medrano. Bueno, mire, yo creo que lo que sí es importante, la reflexión que hay que hacer es de que la delincuencia y la falta de empleo son dos problemas que tienen varias décadas. O sea, obviamente el problema de la delincuencia empezó antes de la guerra, se fortaleció después de la guerra, y durante los 4 gobiernos de Arena y durante los 2 gobiernos del FMLN esto ha continuado. Esa es una realidad que hay que ver. El problema del endeudamiento, igual, el endeudamiento empezó con los 4 gobiernos de Arena, siguió con estos 2 gobiernos, y no hemos logrado encontrar la forma de evitar ese endeudamiento y hacer el equilibrio económico entre lo que gastamos y lo que logramos percibir como Estado y lograr exportar más, etcétera. Pero uno de los graves problemas que está ahí transversal en todo esto es la polarización política, la falta de acuerdo mínimo básico de gobernabilidad. Es que mire, eso está tan graficado que hasta en las elecciones no solamente
votó el 50% por Arena y el 50% por el Frente, sino que hasta ganó 7 departamentos el Frente y 7 departamentos Arena. Eso le dice a usted que no puede uno de los dos gobernar solo, que entienda, que se sienten y que busquen un acuerdo básico. ¿Por qué? Porque mientras uno le ponga piedras al otro, ¿quién sufre? Nosotros, el país. Entonces eso es una cosa elemental, básica. Por eso el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el embajador de Estados Unidos, para decir los que más inciden acá, pues ellos han insistido, señores, la polarización es un mal grave que tienen que resolver ustedes. Ahora, Juan Ramón, déjeme decirle algo, porque a mí me parece sumamente interesante lo que ustedes acaban de decir. Está bien, nosotros hemos hablado, doctor Fortín Magaña, mire que con palabras como muy románticas, donde cada uno deben de llegar a aquel destino, de brindarse la oportunidad, pero es que mire, si el presupuesto 2018 no se ha llegado a aprobar, no es por una negociación, sino que porque los negocios de ellos no han llegado a feliz término. Nosotros vemos que hay humo blanco, que hay detrás de todo eso, hay un maletín negro, hay cuantas contrataciones en el gobierno, es decir, hay cosas que nosotros no sabemos. Entonces, el tema Juan Ramón Medrano es bien sencillo. Mire, quitemos la polarización. ¿A qué costo? ¿A qué costo? O sea, no, mire, pero es que ya brindémosle la gobernabilidad. Sí, los partidos chiquitos. ¿A qué costo? Nosotros vamos a seguir pagando el mariachi para que ellos toquen la canción. No. Porque nosotros no sabemos realmente cuáles son las negociaciones. Sí. ¿O miento? Correcto. Doctor. Bueno, sí, no, lo que pasa es que la polarización innecesaria realmente nos está destruyendo, pues. Claro. O sea, ahora hay cosas donde uno polariza porque ni modo, tiene que polarizar, pues. O sea, ¿qué explico yo? Si a mí alguien me dice que, qué sé yo, que mi mamá es una tal por cual, y yo me quedo callado y decir, bueno, pues, puede que no polarice, pero obviamente es necesario que en un momento determinado yo ponga la cara y diga, bueno, ¿qué le está diciendo a mi madre? Pues, o sea, aunque uno en estos programas se acostumbra hasta que a la tatarabuela lo insulten, ¿verdad? Porque realmente ahí aparece una cantidad de insultos para todo lo que hablamos. Pero lo que digo, ya hablando en serio, es que hay momentos en donde uno tiene que mantenerse firme en sus principios. Esto es algo que es valioso. Pero la polarización innecesaria, la polarización que nos lleva nada más a una condición de tú sos malo porque no pensás exactamente igual que yo, es que esa es la esencia de la antidemocracia. Ese es por decirlo de alguna manera, recordando la famosísima frase que ya tengo al mundo entero aburrido de repetir, me parece espectacular, de Voltaire, diciendo: yo, señor, moriría por su derecho a no estar de acuerdo conmigo. Es decir, esa es la esencia de la democracia. Poder decirle a la otra persona, usted no está de acuerdo conmigo, ok, vamos a discutirlo, vamos a llegar a un punto, pero yo moriría por su derecho a no estar de acuerdo conmigo. Y eso es lo que hemos olvidado en El Salvador. En El Salvador no se trata de no tener un punto de vista, se trata de no vernos como enemigos, y se trata de entender que el barco es un barco común, que no se hunde solo para la mitad de la población, porque lo que usted decía es cierto. O sea, a la mitad de los ¿cuántos fueron? 7 y 7, ¿verdad? 7 y 7. 7 y 7. Y hubo una elección en San Salvador en donde la Violeta Mengíbar creo que ganó por 50 votos, una cosa por el estilo. Exactamente. O sea, estamos totalmente a la mitad. Pero uno puede entender que solo debe ser adversario político, que hay distintas maneras de entender las cosas. Yo tengo totalmente claro en lo que creo y cómo lo creo. Y puede ser que no esté de acuerdo con mis compañeros panelistas en un montón de cosas. Pero de aquí vamos a salir y vamos a salir tan tranquilos como siempre. Esa es la democracia. Y si este miserable de Sergio nos invitara unas pupusas, pues iríamos a comer pupusas después. Mira, fíjate que yo creo que nosotros participamos a veces del odio. A veces participamos también de esa santificación de unos y satanización de los otros. Nos encontramos en una situación, decía el doctor, es que aquí hay una polarización. Y ponía el ejemplo bien concreto: si a mí me insultan a mi querida madre, pues hombre, yo voy a reaccionar. Pero el punto está en que los Estados Unidos, que a veces defienden mucho o defendemos mucho, en toda la historia de los países latinoamericanos son los que han mandado
las tiranías más grotescas de América. Y por eso existe esa satanización de los gobiernos del Estados Unidos, no del pueblo de los Estados Unidos, que es otra cosa. Eso por un lado. Estamos satanizando a unos para santificar a los otros, cuando los otros también tienen pecados. Es decir, si nosotros, opinantes, que tenemos la oportunidad de venir a esta tribuna, invitamos a los partidos políticos a que se sienten a ver las necesidades básicas del pueblo y que con su acuerdo de partido van a poder encontrarle solución a esas necesidades, no estaríamos aquí opinando de esto, fíjate. Opinaríamos de otras cosas. Claro. Pero la satanización del partido Arena para el otro y de este para aquel, eso no da lugar a que se sienten como personas civilizadas y como personas pensantes. Esto es lo más grave, como personas pensantes que están viendo las necesidades y las desgracias y sufrimientos de un pueblo que sufrió 70,000 muertos para encontrarse en esta triste situación. ¿Por qué? Porque han habido más de 40,000 millones de dólares de evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque han habido sobresueldos aprovechándose de las funciones públicas. ¿Por qué? Porque hay un montón de funcionarios de X o Y partidos, no me importa, que se han apropiado de los dineros del pueblo. Entonces, cuando eso está sucediendo, vaya, yo les propongo una cosa a estos señores políticos. Okay. Ibas a decir politiquero, te vi la intención. No, quería decir otra cosa, pero les propongo una cosa, borrón y cuenta nueva, y que se sienten a razonar en favor del pueblo. Es que mi punto, Sergio, ¿me puede aguantar un ratito? Voy a pausa porque me la están pidiendo, pero en Facebook nosotros seguimos conversando. Pero después de la pausa sí le quiero contestar. Perfecto, al aire. Nos vemos. Pero que se dijo, se dijo. Señores, nosotros seguimos conversando en la entrevista 8 en punto. Y usted quería decir, caballero, sí, no, al aire. Fíjese que mi punto es que no importa quién esté en el poder. El punto no es que lo dejen gobernar al otro. No, si el papel de la oposición es ponerle piedra en el camino. Pero hay aspectos de orden nacional que no deberían de ser politiquería, que son fundamentales. Sí, en 2, 3 puntos. Bueno, ahí hubo una agenda de Antaco hace un par de años que rápido la rompieron, o sea, era bien bonita la agenda y rápido dijeron que no se iban a poner de acuerdo. Ahí están los puntos fundamentales que el país necesita para ponerse de acuerdo. Entonces, lo que yo estoy demandando, lo que estoy criticando de los partidos políticos es de que piensen nada más en sus votos, piensen nada más en cuántos diputados, cuántos alcaldes, o en ganarle a toda costa la presidencia al otro. Eso es lo que no se vale. ¿Por qué? Porque puede surgir un líder que a lo mejor hace un buen papel o a lo mejor hace un mal papel, superando la partidocracia de la que estaba hablando Omar Pastor. Y yo no sé si es bueno o malo, pero en otros países, cuando los partidos políticos han entrado en crisis, el país en general se ha tambaleado, porque bien que mal, ¿verdad?, los partidos políticos de El Salvador son instituciones fuertes, son maquinarias electorales que están mal acostumbrados, obviamente, a tener el control del sistema político, pero que si los presionamos, si los obligamos a que cambien sus actitudes, podemos tener un país más o menos gobernable. Hoy por hoy, eso es lo preocupante, de que en la medida en que los dos se obstaculizan, es el país el que no avanza. Entonces, hay puntos en los que deberían de ponerse mínimamente de acuerdo para avanzar. Por ejemplo, el problema de la delincuencia. En la delincuencia, yo siempre cito... conflicto armado. Yo siempre cito, fíjate, Omar, un ejemplo. Hugo Barrera, hace un montón de años, cuando era viceministro de Seguridad, planteó la necesidad de hacer los comités de barrio para que apoyaran a la policía. Y el Frente dijo, no, eso es orden, esos son los grupos de derecha para controlar al país. Hace un par de años,
¿Y dónde está el poder popular? Hace un par de años los policías actuales, el ministro y el director dijeron que iban a organizar en los barrios y en los cantones a la gente para capturar a la policía. ¿Qué dijo? No, son los comités de defensa de la revolución. Eso es control de la izquierda del país. O sea, cuando lo quiero plantear yo es bueno, pero cuando lo plantea el otro es malo. Eso es lo que no se vale. En eso se podían poner de acuerdo. Hay un montón de ideas comunes que las vetan porque no lo planteo yo, sino que lo planteó el otro. Por eso es que hay que pensar, hombre, con inteligencia, decir, hombre, este está haciendo lo que yo debía haber hecho. Hagámoslo. Así de simple. Doctor. No, pues es que la verdad es que es así, ¿verdad? Es decir, eso es el problema de no tener una política y que la política sea trascendente en el tiempo, ¿no? Cuando existen políticas y las políticas trascienden el tiempo, pues pasa un gobierno, viene otro gobierno y el tercer gobierno y la cosa avanza. Es un poco lo que decía Paolo Lurza ahora en su carta haciendo referencia a lo que está sucediendo en Costa Rica, porque realmente así es. En Costa Rica va a haber elecciones. Y bueno, parte sin novedad, hay unos que hacen unas propuestas, los otros hacen otras, pero el esquema de lo que es la política de la nación está establecido. Y ellos siguen avanzando en lo que nosotros estamos comenzando cada 5 años, siempre comenzando, aunque sea el mismo signo político el que gana las elecciones, porque deshacemos todo lo y que doctor, el otro... y sin presupuesto es un mal comienzo. Pues sí, también. también es un pésimo comienzo, ¿verdad? Complicadísimo. Un tema que lo estábamos conversando nosotros en Facebook a la hora que damos paso a nuestros anunciantes era la resolución de la sala, que me gustaría que compartieran su análisis con relación a 2 días antes de que terminara el plazo para la inscripción de las planillas. Les dice nuevamente al Tribunal Supremo Electoral, señores, los transfugas ya no van más. El Tribunal Supremo Electoral ha pedido 5 días más para darle a los partidos políticos la posibilidad de que estos se organicen y que puedan sustituir dentro de la planilla a aquellos que de una u otra forma ya no pueden ir, como Narciso Ramírez, Chicho, el alcalde que se pasó de un partido político a otro, perdón, de la jurisdicción de Carasucia. De Huachapán, sí. No por eso, pues es que la ley es la ley. Y ahí no hay como mucha tela que cortar, o sea, si ya se dijo. Ya se dijo, ya es cosa juzgada, pues. Entonces ahora, querer seguir sobre lo mismo es exponerse innecesariamente, y que va a pasar si no hacen caso, a que les desinscriban o les anulen la inscripción de determinados candidatos, así que... Aparte de que hay que dar gracias a Dios, hombre. Pues sí, francamente, sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí. Hombre, yo entiendo que un candidato a diputado, a alcalde, debe de tener en la mente qué es lo que hace un diputado, qué es lo que hace un alcalde. Pero aquí los candidatos a diputados, doctor y Ramón, sencillamente ofrecen hasta llantas y un montón de cosas. Sí. Pero se olvidan. Si fueran nuevas, no habría. No. Pero el problema es que la Asamblea Legislativa es un instituto colegiado. Sí, claro. Y en consecuencia, una golondrina no hace verano. Ni un golondrino. Ni un golondrino. No, Por sí, lo sí. tanto, se necesitan muchas golondrinas para hacer el verano. Y es una equivocación de concepción de lo que es ser diputado, andar diciendo yo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, porque es mentira. Le están mintiendo a la gente. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que los partidos políticos, si quieren eso, hombre, habían de concientizar a sus candidatos, de decirles, no hagan esas burradas, perdón por los burros. Entonces, sencillamente, yo les diría, piensen, los partidos, la dirigencia, enséñenle a sus candidatos cuál es su función como diputado. Ahora, si la dirigencia no la sabe, ya ahí no podemos hacer nada. Y lo que pasa es que realmente eso es lo que digo, uno tiene que ser congruente, y la congruencia es ser honesto también. Si uno va a ofrecer cualquier cosa, y realmente pues es que uno oye de ofrecimientos a ofrecimientos, pues. O sea, desde llantas hasta
hasta regalar el agua, pues, o sea, hay que decirlo, también eso de regalar el agua no es posible, pues. Y que conste que el presidente de ANDA no es pariente mío, sí somos amigos con la hermana. Yo creí que iba a decir que era de Ghana. No, yo no sé de qué no es de... O si no tenía ganas. No sé. Bueno. No, pero yo lo que estoy diciendo es que no se puede regalar el agua, eso es imposible, pues. Entonces, cuando uno ofrece cosas, o uno es sincero, es honesto y es congruente, o uno está diciendo mentiras, sea que se entere de lo que hacen los diputados o que no se entere, porque bien podría ser que sí supieran y que no les importe decir una mentira, y eso es muy triste. Es que no les importa. Yo creo que sí. Hablando de eso, de los diputados, yo estuve hace un poco menos de un mes en la universidad de mi amigo Raúl Rivas, la Universidad de Gerardo Barrios, hicieron una encuesta. Y el dato que quiero destacar es de que cuando preguntaban por los candidatos a alcalde, obviamente todo el mundo los conocía, ¿no? Allá Will Salgado, Miguel Pereira, que es el alcalde actual del Frente. Pero cuando preguntaron por los diputados, el 70% de la gente no sabía quiénes eran los diputados, ni los nombres sabía. Entonces, ante esa situación, es obvio de que el diputado no solamente no saben quién es, sino que no saben qué propone. ¿Para qué sirve? Sí, va, porque los ven en la Asamblea, pero ¿qué propone para ser mejor diputado? Y que eran hijos de la patria. Entonces, ahí tienen ustedes, señores, de que por qué se traslapa la campaña presidencial o se monta sobre la campaña de alcaldes y diputados, porque necesitan liderazgos nacionales para generar expectativa a los partidos políticos, porque los diputados, por lo general, no generan esa expectativa y más bien volvemos al problema de que el partido político y la Asamblea Legislativa y la Corte no se salva de eso, y la Corte Suprema de Justicia están en los últimos lugares de la opinión pública nacional. Los ven allá en el fondo porque tienen mala fama, tienen mala imagen. Eso es lo que tienen que cambiar, con hechos, con propuestas y bueno, también dándose a conocer porque no los conoce la gente. Ok, vamos a hacer una pausa, aguánteme un ratito, por favor, seguimos en Facebook, volvemos. Señores, estamos de regreso. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Ya no hay tiempo para más. Doctor Omar Pastor, es un placer estar contigo. Un placer. Y feliz año. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Bueno, para ti en especial. Hace falta todavía otro programa más, pero como uno ya no sabe, ¿verdad? Yo no sé mañana. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Yo sí sé placer. Mañana. No, lo que pasa es que no quiere invitar a las pupusas, eso es lo que pasa. Anda huyendo. Uno no sabe los designios de Dios, doctor, en esta vida. Señor, perdónalo. Un placer. Feliz que esté Navidad, muy bien. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Feliz cumpleaños de una vez. De una sola vez. Señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Saludo a COSAVI de RL. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Y le hemos presentado la entrevista 8 en punto, pero antes queremos saludar precisamente a alguien que hace posible nuestra entrevista como COSAVI de RL. Me traslado, señores, y le presento la participación ciudadana de esta noche bajo la pregunta que articulamos y que decía así: según su opinión, ¿qué tanto cree usted que la economía del país ha avanzado por las políticas actuales del gobierno? Un 3% dice que mucho, un 12% poco, un 85% nada, 226 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33 Todo Deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, pues hombre, comente la mañana. Será hasta una nueva oportunidad. Pasen muy buenas noches y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.